Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a nuestro colaborador Carlos Salomón, director general de Comunicación Integral. Con él vamos a platicar sobre el fracaso de la globalización. La economía está prendida de alfileres, mi querido Carlos. Así es, Darío, y en este país donde no para de llover, hay huracanes, hay tormentas, granizadas, pues también la economía no para de llover, ¿no? La economía, después de la pandemia tocó la economía en el mundo, ¿no? La tocó y la afectó enormemente. Entonces la economía está trastocada, mucha gente en el desempleo, empresas paradas, y tenemos una economía hoy prácticamente, a mi juicio, prendida de alfileres. ¿Qué significa prendida de alfiler? Pues que las cosas marchan, pero si tú le quitas los alfileres, eso se desmorona. Entonces, ¿qué es lo que trajo la pandemia? Uno, la globalización fue un fracaso, porque todo el mundo hablaba de la globalización, el celular, el móvil, y el mundo era una aldea. Pues después del encierro, que todo el mundo estuvo encerrado en sus casas como cárcel, pues la globalización se fue al revés. Pero también pasa con el estado de bienestar. El estado de bienestar dice, pues los sistemas de salud público se fueron, colapsaron. ¿Por qué? Porque eso demostró la pandemia y el COVID. Y eso pasa, por ejemplo, teníamos en economía cosas que estaban funcionando. Un tema, bueno, la outsourcing. El outsourcing es una medida, se usa internacionalmente en Canadá, en Estados Unidos, en España. Tú contratas temporalmente 3, 4 meses, un mes a una persona y le pagas por sus funciones. Si yo tengo una librería, yo te puedo contratar, atiéndeme los fines de semana. Y hay estudiantes que necesitan estudiar y necesitan trabajar. Entonces, el outsourcing también estaba funcionando en México antes de la pandemia, pero a la outsourcing le tocó la pandemia del gobierno y la pandemia real. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora en México es restablecer los alfileres, volver a fortalecer los alfileres que mantienen las grandes estructuras económicas del país. El petróleo, el trabajo temporal es importante, porque había outsourcing malo. Pero ese outsourcing obedecía pues a razones también, se abusaron de él, pero yo creo que en esta tormenta, en estos huracanes económicos, le hemos dado palo a muchas cosas que estaban funcionando bien en el país y que hay que restablecerlas. Ese es un punto de vista. ¿Ves tú que el presidente López Obrador esté haciendo un alto en el camino, reconsiderando algunas políticas y tratando de pues recuperar el terreno perdido? Hablabas hace un momento de la parte energética. Yo estoy viendo ahí acciones positivas de parte del presidente, interés por rescatar inversiones. Ha hecho ya anuncios de inversiones Hace unos interesantes. minutos estaba Kerry en Palacio Nacional y exactamente los temas que trae Kerry es cómo volver a restablecer las inversiones en energía. Y las inversiones en energía son importantes. Las rondas, las rondas. ¿Por qué? Porque si bien eso no funcionaba, tú necesitas volver, porque parte de lo que es bueno en la reforma energética es quitarle los alfileres de las cosas que estaban funcionando. Y yo creo que hay que restablecer los alfileres económicos de las cosas que funcionan. O sea, no funcionan como tenían que funcionar, ¿no? Pero sí funcionan y parcialmente van dando resultados. El caso de Kerry viene a ver cómo ha estado el embajador Salazar, a ver cómo restablecemos inversiones energéticas. Es importante. En un mundo que tienes la guerra de Rusia invadiendo Ucrania, tienes una serie de problemas de gases y de energía y necesitas restablecer el abasto de gasolina en el país y necesita establecer también el trabajo temporal. O sea, necesita establecer las normas macroeconómicas que de una manera funcionaban y que alguien le quitó los alfileres. En donde la subcontratación era una herramienta fundamental para las empresas. Así es, lo que pasa es que varios políticos abusaron de ella y lo hicieron como una especie de facturación para sacar cash para las campañas políticas. Pero ese es un mecanismo sano, laboralmente y legalmente positivo. Tú no le puedes dar a un trabajador temporal todos los derechos laborales, pero sí le puedes dar los derechos laborales que le corresponden a un trabajador temporal. Lo que no puedes es quitar el marco legal con el que se estaba trabajando. Lo que tienes que quitar son los abusos en los contratos energéticos, que te pago sin sacar petróleo, los abusos en el outsourcing, pero tienes que restablecer las mínimas normas que permitan que la economía funcione, Darío. Y que las empresas tengan pues margen de maniobra también.
que es parte de lo que ha estado planteando el embajador Salazar. Yo no estoy en favor de los gringos, pero hay ciertas normas mínimas con las cuales se pueden restablecer mecanismos de operación de las empresas. Si tú a las empresas no les das un marco regulatorio mínimo de confianza, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque entonces tú no puedes operar con una tormenta económica que ni siquiera está perdida con alfileres. Claro. Pues Carlos Salomón, director general de Comunicación Integral, como siempre, un gusto que nos acompañes. Y es un gusto estar aquí con tu audiencia en esta mesa tan importante de la vida económica del país. Ya estaremos analizándolo más adelante. Como cada Muchísimas gracias.